Plaza Podcast. En efecto, la Plaza de las Letras, Aitor Pilán de Miguel al aparato y lo que venga. Hoy es un programa especial y hacía mucho tiempo que no lo decía. ¿Por qué? Porque estamos muy bien rodeados, siempre lo estamos habitualmente. Llevamos dos especiales con Sonia Valiente y su reloj del fin del mundo, y también la segunda con Mamen Monsouriu, y ahora nos enfrentamos a un especial que nos supone un reto. No porque el autor sea murciano, que también, sino porque es un libro extenso, con una portada llamativa, y es una novela negra, oscura, atrapante, de esas que te coge por las solapas. Ha venido a divertirse al hormiguero Pedro Martín. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pedro, bienvenido. Qué alegría tenerte aquí, tío. Sí, nada, bien hallado. Yo muchísimas ganas tenía de estar aquí. Sabéis que os oigo muchas veces y es un placer. Qué bien. Aparte, el podcast es atemporal, tú bien lo sabes, porque también hablaremos de tu faceta de podcaster. Pero estás aquí en Valencia porque vas a participar en la Feria del Libro de Valencia. Uh-huh. Y La mala hija apenas lleva unas semanas en las librerías. ¿Desde cuándo salió? Sí, salió el 2 de abril, Ajá. después del día del lanzamiento. Y nada, estoy muy contento, la verdad, porque se ha confirmado ya la segunda edición, que está en el turno. Y nada, para una novela en una gran editorial, pero de un autor que no es conocido, pues es un éxito, creo que muy grande, y estoy ahí gestionándolo. Bueno, Pedro Martí lo hemos presentado, pero la que no hemos presentado, porque yo soy un tarambana, es a Javier Alandes. Pero no hace falta, pero ya estamos acostumbradas. Bueno, pero está feo no presentarte. ¿No? Está bien. Soy Javier Alandes. Gracias. Autor del Rey de Bronce, gracias. Residente en Villarreal. Pedro, que sea tu primera novela con esta dimensión nacional y que Destino haya confiado en ti, ¿es alegría? ¿Es responsabilidad? ¿Cómo lo vives? Pues son las dos cosas, sobre todo tener ese sentimiento sobre todo es ilusión y alegría, es verdad, pero también es vértigo y ese sentimiento de responsabilidad, como decía nuestro querido Spider-Man. Yo me resisto a llamarlo Spider-Man, y mira, soy profe de inglés, pero para mí siempre será Spider-Man, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues hombre, estar en Destino tampoco que sea un gran poder, pero es algo muy bueno y conlleva una gran responsabilidad. Si cada novela es un contrato que tú tienes con los lectores, pues a estos niveles es mucho mayor, porque estás mucho más expuesto, porque hay mucha gente que ha confiado en ti y que ha querido hacer tu novela posible. Una novela de 600 y pico páginas, aún así han querido hacerla posible porque creen en ella, y tú quieres demostrarles, tanto a tus agentes como a tus editores, que no se han equivocado, ¿no? Entonces, por ahí responsabilidad. La mala hija tiene, como todos los libros, una contraportada. Permitidme leeros la sinopsis. A sus 16 años, Belén Villalba es carismática, inteligente y, por supuesto, buena hija. Pero una gélida noche de enero desaparece en Almansa, una apacible localidad manchega. La capitán de la UCO, Alma Ortega, una mujer reservada y meticulosa que está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, se ve obligada a abandonar Madrid y regresar a su pueblo natal para coger las riendas de la investigación. Ahí tendrá que trabajar codo con la teniente al cargo de su caso, su hermana mayor, con quien guarda una relación de rivalidad llena de heridas sin cicatrizar. También conocerá a Irene, la mejor amiga de Belén, una hacker adolescente con serios problemas sociales, y a Diego, un ácido periodista en paro decidido a sacar tajada de la situación. ¿Cómo creas estos personajes? O sea, ¿en qué te basas? Porque es que son muy diferentitos. Sí, pero bueno, hablasteis de esto en el último programa que os escuché, sobre los personajes imperfectos, precisamente. Claro. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Esos personajes que son muy humanos. Creo que es una novela que, como habéis visto, la sinopsis no inventa la rueda. Es una sinopsis de una chica que desaparece en un pueblo, que es algo que hemos visto muchas veces. Claro, pero es que tú no eres Nolan para inventar la rueda. Efectivamente. Pero David Lynch ya nos habló de ello. Claro, David Lynch ya nos habló de ello en una Twin Peaks que yo adoro y que de hecho la han referenciado como la Twin Peaks manchega, y me encanta que digan eso. Es cierto. Me encanta que digan eso. Pero creo que es una novela, sobre todo, obviamente el misterio es muy importante y tiene los elementos del thriller y los giros y demás, y la acción, los capítulos cortos, todo esto. Pero es sobre todo de personajes. Lo que me gusta de La mala hija, que es una novela de personajes, y para ello pues hay que tener esos personajes humanos, imperfectos, de los que hablabais, y bueno,
¿Cómo se han ido desarrollando? Pues iban tomando un poco forma en mi cabeza todos ellos. Sí que es verdad que el personaje de Irene, que es esa adolescente hacker, pues sí que es un poco más visto. Es una Lisbeth Salander, es una Sherlock Holmes, es una Antonia Scott de Juan Gómez Jurado. Claro. Es decir, es un personaje que es verdad que es muy atípico, pero no es tan atípico en la literatura o en el cine o en las series. A mí lo que más me llama la atención, fíjate, solo nos hemos adentrado en lo que es la sinopsis de contraportada. Y Pedro, bueno, yo tengo el gusto de tener un contacto muy a menudo contigo, de ser amigos, de compartir muchas aventuras. Y más allá del caso de una adolescente desaparecida, es todos los conflictos que en una sinopsis de contraportada ya planteas. Una vuelta a casa, con lo que eso conlleva, que la protagonista va a tener que trabajar con su hermana con quien tiene una rivalidad, que va a haber un periodista husmeando, y solo en eso ya planteas, abres un montón de melones en esa sinopsis. Claro, es que si bien el principio de la sinopsis, la chica perfecta que desaparece, eso sí es típico, pues Sí. rápidamente tienes que lanzar en esa misma sinopsis todo lo que no es típico y todo lo que va a hacer que la novela sea diferente. Y una de esas cosas pues es obviamente Irene, la hacker, es Diego, el periodista, que está como personaje ahí ácido, sarcástico, y sobre todo es la rivalidad y la relación que tienen Alma y Paula. Imagínate que tu hermana menor se ha ido a trabajar en la UCO, es la leche resolviendo casos, es una máquina que no quiere, además, no tiene mucho amor por su pueblo ni le gusta volver, y tú sin embargo te has quedado siendo la teniente de la Guardia Civil de Almansa, que no está nada mal, pero no dejas de encargarte de cosas menores, y ahora viene tu hermana mayor con la que te llevas a muerte y va a ser ella tu jefa en esta investigación. O sea, Tu hermana imagínate. menor. La menor, sí. Tu hermana menor. Sí, Hablamos de los personajes imperfectos, de la verosimilitud de los personajes, de que evidentemente las tramas sean coherentes y que te atrapen capítulo a capítulo, pero es cierto que hay un personaje que sobrevuela todo el rato la novela y que además yo creo que es en lo personal hacia ti muy importante, que es la propia Almansa. Sí, hacer de Almansa un personaje era algo que desde que yo la planteé así como os decía, como una Twin Peaks es el verdadero personaje de Twin Peaks, más allá de Cooper y demás. Entonces yo quería que Almansa fuese un personaje. Y Almansa, que para mí en muchos sentidos lo es. Hay algunas leyendas que salen en la propia novela, aunque todo es ficción, ¿no? Pero hay cositas que sí que viví de niño. Hay muchos elementos que dan pie a un posible caso rural noir, a una novela negra, un thriller, como es el tema del calzado, es el tema del vino, el tema del frío que hace allí, que yo llevo 15 años viviendo en Murcia. No se me va a pegar el acento, pero... no, sí, das gracias. En ese jardín te has metido tú solo, ¿eh? Es que tú eres de abrir melones y estos a veces no te siguen, y yo sí que soy de abrir melones. Y yo te lo agradezco mucho, porque a veces me siento muy solo. Me veo ante el castillo y digo, estoy muy solo, no lo voy a Los conquistar. berenjenales. Hay que decir que, Pedro, que tú eres natural de Almansa. Sí. Es profeta en su tierra. Absolutamente, porque vaya presentación. Sí. Bueno, tú estuviste allí, que viniste, me diste una sorpresa, te acercaste a Almansa, al teatro principal. El precioso teatro principal de Almansa, que estuvo lleno a Que rebosar. los almanseños lo petaron, sí. Lo llenaron y bueno, y sobre todo ahora con el boca a boca. El otro día fui a firmar por el Día del Libro. Y bueno, un montón de gente en la librería, se agotaron los ejemplares, está corriendo el boca a boca, claro, una novela ambientada en tu ciudad, en tu pueblo, les está alucinando eso, ¿no? El Yo ver prefiero las decir calles, boca a ¿no? oreja porque boca a boca suena a salvamento, ¿no? verdad. Suena a Realmente, reanimación o boca a otras boca es cosas. SOS. A ver, este es un debate que si queréis podemos mantener. Y es, ¿por qué se dice boca a boca? Porque mi boca te lo traslada a ti, tu boca se lo traslada a otro. Claro, la expresión correcta es boca oreja, boca a boca. Yo creo que la expresión correcta es boca a boca por eso. Me suena. No sé. No lo sé, Sí, es un melón que abro. Podéis dejarme una vez más solo. Vale, volvemos al Mansa. Nada, que en Volvemos el al caso los Mansa. almanseños la están recibiendo muy bien. Habrá alguien, obviamente, pues ese narrador, que no soy yo para nada, dice Ajá. cosas que no son tan buenas de Almansa, y a alguno pues le podrá molestar alguna cosilla. Pero yo creo que sobre todo hay amor a Almansa, la propia protagonista, que no quiere volver, que es una mala hija para su pueblo. Poco a poco se va sintiendo también, que se va impregnando esa infancia, que no fue tan... Fue infeliz, pero tampoco fue tan infeliz. Tenía sus cosas buenas, y sobre todo ahora, a toro pasado, es capaz de ver cosas buenas que hay allí, ¿no? Y yo creo que eso se transmite en la novela. Entonces espero que el almanseño pues me perdone y vea más amor que desamor. Yo creo que sí. Desde luego el cariño con el que te recibieron fue espectacular. ¿Cuáles son tus referentes a la hora de plantear una historia como esta? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué es todo lo que tú has consumido a lo largo de tus años para dar a luz una historia como esta?
Es que hay muchos que es un poco una pregunta como cuando se lo preguntan a Tarantino salvando la distancia desde el medio, pero es que soy tan copión, digamos, que he leído tanto y he visto tanto que es que ya debe haber influencias que ya ni las controlo y que escapan totalmente a mí. En literatura de personajes profundos, que yo creo que es la principal seña de identidad de la novela, podría ser esos personajes humanos, imperfectos y demás, que más allá que la trama. En ese sentido, pues por ejemplo, Paul Auster, como os he dicho, Leviatán es un libro que me encanta, todas sus novelas me encantan, la verdad. Tony Hill, dentro del thriller, es un autor de personajes, psicólogo, que es Lorenzo Silva y Lorenzo Silva, Chamorro. Claro, hay mucho de Guardia Civil. Yo voy a taparme la cara porque no quiero ni que la cámara me registre lo que pienso de Lorenzo Silva. Hay mucho de... ¿Qué pasa con Lorenzo? No, que es un tipo súper magnífico. Ah, vale. No, vamos, a mí me parece un tipo Sí, realmente magnífico. Sí, seguro. Y bueno, de Lorenzo Silva, por supuesto. Sí, seguimos con Almanza. Sacadme de aquí, coño. De Lorenzo Silva, por supuesto, el procedimiento policial, aunque es verdad que él es muchísimo más procedimental y explica mucho el procedimiento policial. Yo no tanto, ni mucho menos. De hecho, yo me tomo muchas licencias. Porque eso es necesario, es decir, esa es la clave. A los lectores necesitamos procedimiento Hay policial. Hay quien le encanta, Hay quien le encanta. Hay quien le encanta. ¿A quién ha basado su carrera solo hablando de procedimientos? Hay quien le encanta, la verdad. Y no sé, pues yo no diré. Gente que le encantan los detalles forenses y le gusta mucho el explicar cómo va un procedimiento judicial y demás. Yo, la verdad, huyo un poco de ello. Me gusta que tenga verosimilitud, pero sin ir más lejos. Te mando a una chica de la UCO a Almansa sola. No iría sola jamás, para empezar. Claro. Pero yo necesito que vaya sola. Claro. Pues narrativamente no quiero que tenga una pareja, porque quiero que su pareja sea su hermana. Entonces, ¿qué me va a decir la Guardia Civil? Eso no se hace, señor. Ya lo sé. O sea... Bueno, es que yo creo que los lectores al final queremos meternos en una historia y conocer a esos personajes y que queremos que los procedimientos sean verosímiles. Sí. No sé si es necesario que sean absolutamente reales. Yo con que sean verosímiles me sobra. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo disfruté mucho de aquella saga de Carlos Ruiz Zafón, del Laberinto de los Espíritus y demás, del Cementerio de los Libros Olvidados. Sí. Y él siempre hacía la advertencia al final de que los sugus no existían todavía y demás, pero necesitaba que Fermín los consumiese y eso. Yo lo veo una licencia, lo veo unas cosas que mientras no pongas cosas muy locas que no tienen ningún sentido y que te van a sacar totalmente de la narración, que en muchas novelas me las encuentro, pues bueno... Eso pasa, Sí, pero... mientras no te encuentres esas cosas que te saquen de la narración y que las veas increíbles y demás, yo el procedimiento policial me gusta que esté bien llevado, hago muchas preguntas, he tenido documentación, pero tampoco es una cosa que me quite el sueño, ¿sabes? Si resulta que no, es que esto no se hace exactamente así, es que tenían que haber llamado primero al juez de instrucción y tal, mira, pues vale, de verdad. No le doy la importancia que a lo mejor le das tú y lo siento, pero para mí tienen más importancia otras cosas. Ahora quiero hablar de cómo se prepara una novela de 600 y pico páginas, pero ahora que estás diciendo lo de la verosimilitud, ¿cuántos errores cometemos todos los que contamos cosas a lo largo de cualquier medio con el tema de los juicios? ¿Cuánto daño ha hecho la cultura de series y películas norteamericanas? Claro. Porque el sistema judicial español no se parece en nada al que contamos, al que sucede. Es verdad que es verosímil porque nos hemos criado consumiendo Ali McBeal y todas estas cosas, pero es cierto que el sistema judicial americano y el español se parecen como un huevo a una castaña. Claro. Sí, y ahí se cometen errores. Luego ves todo lo que pasó con la Guardia Urbana, el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral y demás, y ves los juicios y dices, es que no tiene nada que ver con América. Bueno, en tu novela no hay juicios. No quiero meterme tampoco en eso. Mira, a mí una de las cosas que me sacó un poco de Millennium, que me encanta cuando comparan la portada por incómoda con en Destino, además. Es que es un portador, ¿eh? En Destino, además, como plano corto. Pues si quieres hablamos, pero yo tenía bastantes dudas. Plano corto. Plano muy corto. Está el productor sentado en el sofá. Que es verdad, recuerdo el momento de la portada. Tú sabes todas las dudas que tuve yo con la portada, con la cubierta, que estaba totalmente loco y ahora no me la imagino con otra. Claro. Es que es un portador, ¿sabes? Es incómoda. Es incómoda y era lo que un poco se buscaba, que fuese llamativa, que fuese diferente, que no fuese una mujer de espaldas con un pantano, que fuese algo muy llamativo, ¿no? Muy diferente. Creo que va a haber muchos autores muy ofendidos con lo que acabas de decir. A ver, eso lo dijo Pérez Reverte, que puede permitirse decir lo que él quiera. Eso es verdad. Pérez Reverte de mujeres de espaldas. puede decir lo que quiera. Yo no estoy
De acuerdo, me parece que hay portadas con una mujer de espalda que son maravillosas. Pero es verdad que se repite un poco lo mismo y salirse del patrón y poner a esta persona mirándote así con este ojillo Sí, con el tan aumento de la inquietante, con lupa. la lupa cogido de tal manera borroso. Pero me resultaba a mí también muy incómoda y muy mal rollera y al principio no me gustaba en absoluto. Pero Yo- mira, tanto nuestros ¿Cuándo? agentes como la editora estaban convencidísimos Sí, de que tenía que sí, ser sí. esta. Y dije, mira, yo no me voy a pegar un tiro en el pie. Luego no se vende la novela de mi culpa. Así que vamos con esta. Y Yo ahora me rec- encanta. Yo recuerdo que cuando me la enseñaste la primera vez, la verdad es que me resultó incómoda. Y perdón, voy a hacer un chascarrillo, que no sé si Aitor lo recordará o no. Me recordó a Top Secret, cuando el alemán se iba a la lupa. No está pagado, Me lo no dijo, está me lo pagado. dijo, me lo dijo. Hombre, Pero no tenía ninguna duda. Me que te lo recordaba había a Top dicho. Secret. No Me lo tenía dijo y ninguna duda. fue como... es verdad, no había ni pensado en ello. Ahora peor todavía. Para que hablemos de referencias. Pero fíjate lo que es una cosa, fíjate, cuando hablamos de editoriales grandes, de lo que es sabernos dejar aconsejar y dejar hacer a otros. Muchas veces queremos controlar todo. Yo en mi anterior novela, en una editorial chiquitita, controlé mucho de la portada, donde llevan los demonios. Una portada que todo el mundo me dice, ¡ay, qué chula! Tal. Sí. Parece de terror gótico, Claro. no parece una novela negra. Y fíjate, eso fue por mi injerencia. Entonces dejo a los que saben hacer y seguramente tengan más razón que yo. Porque bueno, tú estás comprobando que escribir es solitario, pero publicar es un trabajo en equipo. Sí, hombre, claro. Claro. Te voy a sí, regalar dice una siempre. camiseta con esa frase. Sí, es que es Yo creo que es verdad. la frase Me que más encanta. dices. Pero porque detrás de un libro como La mala hija de Editorial Destino está el escritor en este caso, pero la editora, el corrector, la maquetadora, la diseñadora de portada, el equipo comercial. Hay mucha gente alrededor de este libro y gente que comercialmente al menos sabe más que yo. Claro, como sabe escritor. muchísimo más que yo y tengo que dejarme aconsejar siempre. Y cuando planteo algo, siempre lo planteo desde el respeto y desde la duda y desde la ignorancia. Entonces, en ese sentido, es genial trabajar con los mejores y trabajar con un equipo que controla de todo mucho más que tú, además que aprenden mucho. Claro. Y a mí siempre también, si algo me gusta de mí, es que me encanta aprender todo el rato. Claro. Entonces, pues genial. Ya es el segundo cebo que voy a lanzar sobre la estructura de la novela, pero antes quiero hablar de los referentes a los que no te quieres parecer. Es una pregunta que estamos Hostias. haciendo últimamente mucho porque me parece muchísimo más interesante que a quién te quieres parecer, porque todo el mundo nos queremos parecer a un Nobel. Todos nos Sí. queremos parecer a un tipo que venda 150.000 ejemplares la primera semana de publicar una novela. Pero ¿a quién no te quieres parecer? No me pongas en estas. Aitor, Hombre, no sé. has dicho que entrabas a los Mira, melones, te ¿no? pongo un ejemplo. Pero es Te un pongo melón, un es un ejemplo. melón. No sé si a Destino le gusta el melón. Te No, pongo un no, pero ejemplo. no Yo- necesitamos que digas nombres. Pero quiero decir, No quiero parecerme a Sí, sí lo necesitamos en realidad, ¿eh? Por ejemplo, en determinadas cosas me gusta parecerme a autores que pueden venir del guión y que le dan a la novela mucho ritmo. Creo que por ejemplo, creo- Santiago Díaz. Creo que eso tiene que estar aquí y creo que aprendo mucho de este tipo de autores. Pero quiero evitar que los personajes no tengan una profundidad grande. Porque a veces ese tipo de novelas va reñida con una profundidad grande de personajes. Entonces, Claro, y eso es una eso te cosa que limita en el cuando, arco, cuando ¿no? me estoy Claro. viendo que está cogiendo ritmo, digo, espera un momento, estoy desarrollándolos bien, están quedándose en el corazón de la gente, o es la trama y el misterio que va para adelante y va para adelante y la acción y ya está. Porque no quiero que sea eso. Entonces, ese equilibrio y tal, no es que no te quieras parecer a nadie, te quieres parecer a alguien, pero en lo mejor que tiene. Y no parecerte en lo que tú crees que puedes hacerlo mejor por otro lado para parecerte a este otro. Claro. Entonces, al final es coger un poco lo mejor de cada uno, como te he dicho, a lo Tarantino. ¿Es por eso que has necesitado 600 páginas para desarrollar los arcos de personajes? Eran más, eran más. Esta novela tenía 188.000 palabras. Hostia. En mi defensa diré Un cuando poquito George R.R. Martin, ¿eh? Sí, en mi defensa eso habrían sido 750, Sí, 800 sí. fácilmente. El tema, cuando mi editora estábamos hablando en la reunión de editing y demás, dijo, porque Pedro, esto se va a ir a las 500, tal, y lo miró y digo, compruébalo otra vez porque creo que no. y cuando lo vio, claro, no se llevó las manos a la cabeza, pero casi. Claro. Fue un plan. Pero sí que es verdad, ¿se le había hecho larga o algo? No. Y eso es el principal halago Sí, que sí, yo claro. puedo recibir a día de hoy con esta novela, es que un grupo como Destino haya publicado a un autor prácticamente desconocido una novela tan larga. Eso es porque estás convencido de que obviamente hubo que limarla y hubo que perfeccionarla mucho Como durante el todas las verano. novelas. Claro, sí, pero es de que Un aunque tuviera trabajazo, porque hubo que 300 páginas recortarle también, 26.000 como palabras. todo, claro. Pero y fue un trabajo duro, que además me reconocieron que habíamos hecho muy bien y demás, pero bueno, que quieran apostar por una primera novela grande de un autor con tantas páginas significa que creen mucho en la novela. Ahora sí, después de 2 cebos, y me viene perfecto que hablemos del proceso de editing. ¿Cómo te enfrentas a la primera vez
de la página en blanco de La mala hija. Quiero decir, no es la clásica pregunta de escritor de brújula o de mapa. No, es cómo te enfrentas a esto es lo que quiero contar, así lo quiero contar, y esta es la sensación que quiero que le quede al lector. ¿Qué trabajo técnico haces como autor? Sobre todo leer y ver, porque eso es lo que te acaba inspirando y lo que te acaba mostrando posibles caminos que puedes elegir. Mi objetivo con esta novela principalmente es que entretuviese mucho, es decir, que aunque fuese larga, porque sé que iba a ser larga, porque había muchos personajes con muchos pasados, porque el método de investigación principal es la entrevista, lo cual la hace larga, porque sé que los capítulos iban a ser relativamente cortos para que tuviese ritmo y tuviese punch, lo cual la hace larga, tiene conversaciones de WhatsApp, lo cual la hace larga. Entonces yo tenía varias cosas ahí que sabían que podían dar lugar a una novela que fuese larga, porque hay muchos sospechosos y demás, hay muchos giros. Pero bueno, tenía que buscar eso, que entretuviese, que tuviese ritmo y sobre todo una obsesión mía, vamos, creo que siempre lo es, porque son las novelas que a mí me gustan leer, que lo hablamos muchas veces, son las novelas de personajes. Yo quería que los personajes fuesen entrañables, que te enamorases de ellos y que los quisieses. Y eso era una obsesión total. Es una obsesión total, que cuando me están llegando ahora mensajes de lectores que me dicen, que han sido varios, me estoy quedando alucinando, me dicen que no terminan de poder empezar otra novela, porque no terminan de empatizar tanto con los personajes, y que incluso se quieren releer esta novela, que no suelen releer cosas, digo, pero bueno, déjale un tiempo, reléela dentro de un tiempo. Pero significa que el objetivo por ahí está bien, que los personajes le han parecido humanos a la gente y que les están gustando, y eso para mí es, más allá de que les guste la resolución o de que un giro no les haya cuadrado o lo que sea, creo que lo más importante es que se queden a vivir contigo los personajes, sea un objetivo grande, y el otro objetivo era que entretuviese, que para eso están los libros, creo yo. Fíjate que la pareja protagonista, Alma y Paula, hermanas, como nos has comentado, ambas guardias civiles, la menor es la que vuelve a Almansa para tomar las riendas del caso, no son, como en otras novelas o como en otras historias, una pareja bien avenida. Por lo tanto, tampoco es una buddy movie desde un principio, no es una buddy movie al uso. Pero además, Alma, al menos a mí, se me queda en mente en todo momento, desde que la conozco, a partir ya de unos determinados rasgos físicos. Sí, pues fíjate, con los rasgos físicos también podríamos hablar. Yo la tenía... Tú leíste la versión en la que ella tenía heterocromía del iris, sí, ¿verdad? Sí. Pues nada, al final tiene vitíligo, que es un defecto en la piel y demás. Esto tuvimos que cambiarlo porque precisamente Valentina Redondo, personaje de María Oruña, que yo no había leído Puerto Escondido, la empecé hace poco y me está gustando mucho. No había leído sus novelas. Llevo 2 ahora y la verdad es que me está gustando bastante. Pero claro, Valentina Redondo tiene heterocromía, yo lo desconocía. ¿Ves? Es muy difícil escribir algo que no se ha escrito todavía, que de eso también hemos hablado alguna vez. Entonces sí, salvo una vez más que seas Nolan. Salvo que seas Nolan, que puedes hacer lo que quieras y acabará siendo suya la Odisea. Y ya no de eso hablaremos ahora, Y será la Odisea de Nolan. Ni lo dudes. Eso no hay duda. Pero sí que es verdad que cuesta a veces darles algo diferenciador y que quede verosímil y que quede bonito y que tú con un golpe de vista o con un recuerdo puedas ponerte en los pies de ella. Creo que el vitíligo de Alma al final quedó muy aparente y muy bonito. Sí. Y vino de un momento de inspiración de que estaba yo en la manga en la playa buscando qué rasgo darle porque se me había caído el de la heterocromía y me encantaba. Y en ese momento me parecía imposible que tuviese otro rasgo distintivo, ¿vale? Yo me lo había imaginado así durante borradores y borradores y borradores. Y entonces me encuentro una niña que tenía vitíligo y tenía unas pestañas blancas y una mancha en la piel y un mechón blanco. Ajá. Y dije, es Alma, qué bonito. Claro, o sea, es que me viene perfecto para Alma. Para que se burlasen de ella de pequeña, para que tenga un defecto físico evidente. Digo, me encanta. Qué bonito. Claro, si eso pasara en California estaríamos hablando de Michael Jackson. O Michael Jackson es el completo. Bueno, pero con el tiempo. Empezó con una manchita y luego... Y luego hay algo en la novela que a mí, en La mala hija, que a mí me gustó mucho y es la localización de Almansa. No solo, o sea, puede decirse rural, pero no es el rural de aldea de 500 habitantes. Es decir, evidentemente no es gran ciudad, pero sí que es un municipio lo suficientemente grande como para que haya industria, para que haya comercio, para que haya muchas opciones dentro de la trama, pero lo suficientemente pequeño como para que se conozca todo el mundo. Sí, Almansa es que tiene un microclima muy especial. Es una ciudad, realmente. Sí. Es una ciudad pequeña, aunque los de allí siempre decimos pueblo, ¿sabes? O sea, entonces no me sabe mal decir pueblo, porque yo sé que los almanseños decimos pueblo. Pero en realidad es una ciudad, tiene el rango de ciudad. Son 25.000 habitantes, pero el tema es que como está muy distanciada
de Albacete, está a 40 minutos de Albacete, Sí. está a 1 hora de Alicante, está a 1 hora y 20 de Valencia. Que eso significa Almansa en árabe, significa algo así como en mitad del camino, ciudad de paso, pero está... Literalmente es el mirador. Sí, pero está como separada... El mirador de mitad del camino. Pero sí. Digámoslo todo, digámoslo todo. Me lo estoy contradiciendo, estoy apoyando. Apoyando. Pues resulta que, claro, como tiene un microclima propio, al final son muchos apellidos que se dan cita allí, muchos Sí. motes que se heredan y demás, y todo el mundo sabe ubicar a alguien. Los ruanos son estos, Molina Claro. son los de la papelería, tal. Entonces, como esos apellidos están por ahí y todo el mundo acaba encontrándote, digamos, en el árbol genealógico. Por ejemplo, mi abuelo era el dueño del horno de la panadería que sale aquí, aunque yo se la atribuyo a otra familia, Ajá. y se llamaba Pedro Martí. Entonces yo soy Pedro Martí, el del horno. Claro. Soy el hijo del Bamba. Y aunque yo no viva allí 15 años, soy el Bambica, pues soy el hijo del Bamba. Entonces, eso está en Almansa. Y aunque tenga 25.000 habitantes. Y yo creo que esa sensación, es verdad que yo lo he hecho un poco más Twin Peaks todavía. O sea, parece que todo el mundo está con familias perturbadas y que todo el mundo se conoce a nivel ya un poco exagerado. Sí. Pero sí que es verdad que es un poco así. Claro. No a lo mejor tanto como yo he querido hacerlo en la novela, pero sí que es un poco así. Todo el mundo se acaba conociendo. Antes de hablar de Nolan, quiero abordar un tema complicado. Para Sí. ti, sobre todo, que eres autor de Negra. Vale. ¿Por qué novela negra? O sea, quiero decir, no estamos muy cansados ya, igual de las portadas de mujeres de No, espaldas. yo casi todo lo que leo. Novela negra. yo no me canso. O sea, no me canso de ver Interestelar, si quieres. A mí no me compares Interestelar no. con todas las novelas negras No, que todas seguro no, que yo leerás. es que elijo bastante bien, creo. Permitidme una digresión chiquitita. Sí. A Pierre Lemaitre, si estamos hablando de novela negra, no hace falta presentarlo. Ajá. No leáis los últimos libros de Lemaitre. Bueno, a mí el de Recursos Inhumanos me pareció gracioso. No, pero hablo de esta decalogía. Sí. Ah, no. Es que se está haciendo un posteguillo y dice que su próxima obra son 10 libros, de 800 páginas cada uno. Bueno. A ver, todo el mundo incluso... Los dos primeros son muy duros, ¿eh? Yo venero a Paul Auster, como he dicho antes, y a mí el 4321, por ejemplo, Es flojito. No me gusta. Es quizás el más flojito de los que tengo. Pero bueno, que todo el mundo le puede pasar, o no es la novela para mí. Puede ser que a otro le encante, pero no es para mí. En cambio, perdón, ya que habléis de 4321, creo que Cero. hablábamos el otro día del... No sé si comentaba que hay un documental de Paul Auster que se llama What If Paul Auster, Sí. que es su proceso de creación de 4321. Yo ya había leído 4321 y me había parecido flojito. Lo leí después de ver el documental y lo vi con otros ojos. Ah, no he visto el documental. Es cierto que a él siempre lo obsesiona qué habría pasado si esto fuese de otra manera. Sí. Es un tema recurrente en su literatura. Yo creo que en la mía está el tema del azar de Paul Auster. Ajá. De hecho, hay menciones a Paul Auster todo el rato, Claro. en mis 3 novelas, porque me encanta ese autor y me encanta sobre todo esa fragilidad de la naturaleza, del azar, de cómo te zarandea aunque tú tengas otros planes, Así cómo es. coge a Belén Villalba con 16 años y desaparece. A mí eso me encanta y me asusta. Entonces quiero que esté y en ese sentido Paul Auster me gusta mucho. Y la novela negra tiene un poco de eso. Te muestra la crueldad que puede tener en un momento dado el mundo. Tiene lugar en la crítica social. Y sobre todo, lo más importante es que yo leo para entretenerme y demás. Y es un género súper juguetón. Estás ahí en un duelo de inteligencia, ¿no? Estás disfrutando de diálogos de policía, de diálogos chulos. ¿Crees que a los sobrepensadores y padecedores como yo, la novela negra me da todo un género de opciones que pueden pasar en la vida que me acojona? Sí puede pasar porque es verdad que te da mucho que pensar. Te da mucho que pensar, sobre todo a los que somos... Yo, por ejemplo, lo he vivido y te lo comenté. Te comenté precisamente con Interestelar cómo me aflige la película después de haber sido padre. Claro. Mucho más que antes. Y con la novela negra me pasa igual. Ahora cuando veo la muerte de una cría o de un crío, es que alucino. O sea, me produce mucho más escalofríos de los que me producía antes. Y en la novela negra pues hay mucha muerte, porque al final es lo que... ¿Por qué escribes esto? Yo siempre respondo que Tolkien, que fíjate, siempre hablaba de... Muy bien, en fin, porque te escribía- has comparado con Tarantino. No me te he has comparado, con Tolkien, Aitor, no o me sea, metas aquí. está No muy me he bien, comparado, ¿eh? no me he comparado, no me metas aquí. No, pero lo que quiero decir, Tolkien, que escribía literatura fantástica, sus personajes son bastante maniqueos, bastante buenos o bastante Absolutamente, malos, no sí. son grises ni No, no, perfectos en efectivamente. absoluto, pero él decía que solo hay algo de lo que escribir que es sobre la muerte. Estoy totalmente de acuerdo, es que la muerte es lo que le da sentido a todo lo demás. Si no hubiese muerte, ¿qué sentido tendría el amor? ¿Qué sentido tendría la vida, la paternidad? Si yo no tuviese miedo a algún día no estar para mi hijo, disfrutaría de ello tanto. Es decir, la muerte es lo que da perspectiva un poco a todo y en la novela negra está tan
tan Sí, pero como plasmado. también leí a Juan Manuel de Prada hace poco, Juan Manuel de Prada, que lo tendremos en breve. En breve. De hecho, en el último programa de la temporada Plaza de las estaremos Letras. con Juan Manuel de Prada. Decía, he leído en este último año más crímenes rituales en novelas negras que crímenes rituales que se han cometido en España en los últimos 100 años. Sí, eso sí puede ser. Quizá por eso está más verosímil o más creíble o puedes empatizar más con un crimen que pueda ser posible, Ajá. que pueda ser de una maldad humana, que alguien que le han dado ese empujoncito para hacer algo realmente malo, ¿no? Por una serie de circunstancias, Sí. o porque haya tenido que tapar un secreto o demás, que no asesino en serie por doquier cuando en Claro. España no suele haber, ¿no? Pero bueno, también hay lugar para la ficción y tiene que haber ese no sé, ese asesino en serie o esa trama un poco menos verosímil para la España actual, pero que también llama mucho la atención. Hablabas de la importancia de la muerte, no solamente en la novela negra, es verdad que la muerte al final no deja de ser la vida reflejada en negro, pero una de las cosas que os atrae a los autores de negra es poder elegir cómo representar la muerte. Pues no sé, yo te diría que no. Bueno, como no lo sé, te lo pregunto. Yo te diría que no. En el sentido este que vende mucho, por ejemplo, que es en el tema de... me sorprende mucho cuando voy a alguna presentación, algún lector me dice, wow, como en este libro que se ve todo así súper violento, hay sangre, tal. No, pero no, A mí, no por ejemplo, no hablo desde lo gore, hablo sino de poder elegir cómo la representas, ya no solamente en cuanto al salón manchado, sino qué presencia narrativa va a tener el fallecimiento de un personaje o la desaparición de un personaje. O sea, utilizarla Sí. como palanca. Sí, no, claro, pero a mí personalmente no me gusta. O sea, me gusta luego la sensación que se queda y luego que lo leas y que veas a esos padres destrozados y empatices con ellos y te incomode, pero es que a mí escribirlo también me incomoda mucho. No es una cosa que me guste. A mí eso, por ejemplo, el tema de la muerte, ojalá se pudiese generar un poco solo, no ahondar en ello. No pidas mucho, No ten ahondar cuidado en con lo ello. que deseas. Que... No andar en ello porque me cuesta. Luego, una vez que lo estoy haciendo, como soy alguien perfeccionista, pues me gusta hacerlo bien y me gusta... Pero yo, por ejemplo, recuerdo en The Killing, en la serie de televisión, en la versión americana, cómo se había ahogado la chica, Rosie Larsen, y la madre en un capítulo se intenta simular un ahogamiento para ver qué sufrió su hija. Eso me parece durísimo. Claro. Es que lo estoy diciendo ahora y me estoy erizando. Claro. Entonces, mostrar eso para mí se me hace difícil, pero entiendo que tiene que estar porque si no no sería cruel y si no, no tendría sentido seguir también con la novela. ¿Te visualizas, ya pasando a otra dimensión, ¿te visualizas solo como autor de novela negra? Es que no lo sé, pero yo creo que sí. Creo que me costaría mucho salir de, a veces, no sé, ciencia ficción, quizás, Una algún romántica en el momento. siglo XVIII. Claro. No. No, no lo sé. A lo mejor algo para niños algún día, como soy docente y me gustan Ajá. mucho los críos. Pero ya está. Yo, sobre todo, es que lo que me gusta a mí es el crimen. Hay una tendencia de Estáis muchos... fatal todos. Estáis fatal todos. No, pero sí que hay una tendencia, muchos autores de novela negra, con varios títulos a sus espaldas, que han hecho incursión en novela negra, pero a lo mejor en otro periodo histórico. Entonces se ha juntado la novela histórica con un crimen y tal, y han realizado una mezcla de géneros. ¿Te ves Sí, realizando algo así? Yo, por ejemplo, admiro muchísimo a Pela Cervantes, Sí. que ha escrito sus últimas novelas, están ambientadas en la Barcelona de los 20, Claro. con Me olvidé del cielo, que me pareció El Chico de las magnífica. bobinas, Chico de las bobinas, La espía de espía de cristal, cristal, claro. que me parecen novelas geniales. La última me ha parecido buenísima. Y yo es que esa capacidad... Lo primero es que soy muy perezoso, imagínate ambientar mis novelas Documentarte. en el pasado, Imagínate Aitor. Yo es que no documentar. soy, yo es que la histórica y todo me cuesta mucho. No, No pero sé yo yo no, si- si no hablo de que escribas histórica. No, pero ¿Qué te digo? al final es histórica. Si tú te ambientas Claro, en que el pasado... Es una de las Claro. cosas que te iba a decir. Al final, una de las buenas cosas que tiene La mala hija, y reconozco que no me la he terminado de leer, es que tus personajes son creíbles. O sea, porque tus personajes en realidad son personajes que es que puede ser el farmacéutico de tu barrio o la chica que está cobrando pescado en el Mercadona. Son personajes que es que nos los cruzamos todos. Entonces, cuando tienes la capacidad de generar ese tipo de personajes, tienes la capacidad de escribir lo que te dé la gana. Bueno, yo creo que, por ejemplo, el tema de la documentación histórica le doy mucho valor. Tú con La última mirada de Goya, por ejemplo, me parece un Uf. ejercicio que me resulta muy difícil de hacer. Bueno, y por eso le Creo dieron que- el creo- premio Ciudad de Úbeda. Sí, creo que Ah, habrá mejor sido, novela. desde ese punto de vista, creo que habrá sido más cómodo y menos extenuante, aunque sea también un novelón escribir El Rey de Bronce, por ejemplo. Mira, Es que la histórica, por ejemplo... Antes es de que difícil, sigas. Es difícil. antes de que sigas, Sí. guiño, guiño. ¿Te quedas
Porque en el siguiente programa vamos a hacer un especial del Rey de Bronce. ¿Te Ah, quedas? Sí, cuenta conmigo, claro. Bueno, faltaría más. Fantástico. Te vamos a acribillar, Alandes. Qué bien, me encanta. Pero eso, que te ves como un autor de novela negra, Sí. más allá de que a lo mejor a lo largo de tu carrera puedes introducir esas variantes de en un determinado momento histórico, o a lo mejor meter una variante judicial en algún otro... Sí, eso sí podría haber algo así. Podría surgir en mí esa idea de esa novela, ¿sabes? Que no es exactamente una novela policíaca, aunque Sí. tenga algo de muerte, algo sobre la vida, que sea como mi catarsis, que sea como, guau, esta es la novela de mi vida, que no se venda nada ni le interese a nadie, ¿sabes? Eso podría suceder y yo con mi pedrada y a lo mejor quiero escribirla. Pero de momento la verdad es que no. De momento yo me veo lo que estoy planificando en mi cabeza son casos, son crímenes y es sobre todo thriller para contar historias sobre personajes. ¿Con los mismos protagonistas? Ojalá. Todo depende del cariño que se le dé a esta hija terrible mía. Bueno, de momento Sí, vamos a por una segunda edición, sí, sí, que es recibe- algo bastante bueno. Si recibe mucho cariño, pues podrá volver Alma y podrá volver Irene y podrán volver los personajes. Ojalá, porque la verdad es que me encantan. Cuando la terminé, al principio tuve muchas dudas, porque mi anterior protagonista era muy como House, era muy sarcástico, muy agresivo, siempre en sus diálogos subía al pan, en todas sus acciones. Era poco verosímil, porque a lo mejor era muy histriónico. Pero claro, Alma es todo lo contrario, Alma es serena, es tranquila. Entonces me daba la sensación al principio de que tenía poca chicha. Pero luego, no, luego me ha acabado encantando porque la veo más humana, la veo más real. Y fluye, más. y ayuda a que la novela Fluye más. fluya de manera orgánica. Sí, y entonces ahora estoy muy enamorado de ellos, la verdad. Entonces me gustaría volver con ellos. Lo tengo planificado, pero claro, esto al final es una industria y depende de que la novela guste. Si no una secuela de unos personajes que no han llegado al corazoncito de la gente, pues no tendría mucho sentido. Te voy a intentar meter en un jardín. Inténtalo, Otro. inténtalo, venga. Uno de los autores con los que hemos hablado esta temporada hablaba muy, muy, muy mal de su editorial. Y no es que hablara muy mal fuera de micro, Sí. es que hablaba muy mal Hostias. con el micro encendido. Madre mía, no le pagan. Deben pagarle y deben pagarle muy bien porque están muy bien cuidadas sus ediciones. Y él decía que su editorial, que no voy a mencionar, solo hacía promoción de viejas que escribían, a las que les escribían los libros los negros. Los negros entendido los como ghostwriters. los ghostwriters, ¿vale? ¿Cómo te Si no, los sientes? Jackson 5, ¿no? No, ni los 10 negritos de Agat, joder. Ya no se llama así, ¿no? Sacad, venga, vamos. ¿Cómo vamos. se llama ahora? Eh, 10 negritos ya no se puede llamar ya no se así. puede llamar 10 negritos. Ah, ¿no? es verdad, No, es verdad. era ¿verdad? y fueron no sé qué. Sí, sí. Vamos a preguntarle al Ángel Ha llegado Luz. la corrección. Acaba el Claro, argumento. vamos a Ha preguntarle al llegado la Ángel corrección política hasta ahí. Le han Eh, cambiado el título a una novela. ¿Tú cómo te sientes, no solamente de refrendado o de no refrendado con tu editorial, que yo sé que tú eres más inteligente que ese autor y no vas a decir nada malo aunque lo pienses, que no estoy diciendo que ese sea el caso, pero qué sientes como compañero cuando un autor pega una rajada de cómo lo tratan en una editorial en la que objetivamente hablando lo tratan bien? Y cuando acabemos su programa os contaré quién es. Bueno, pues me imagino que si llegas a ese punto de poder ya no permitirte hacer eso, sino de querer hacer eso públicamente, será porque porque te lo puedes permitir, porque no te va a decir la editorial ya no te edito. No sé, la verdad es que no sé por qué alguien puede hacer eso. Que cada uno es dueño al final de sus palabras y de sus actos. Yo en lo que respecta a mí, de momento me siento muy apoyado. Sé que en Destino, obviamente, que es un león, no soy la cabeza del león, soy la colita del león, porque acabo de empezar, pero me están tratando muy bien y yo veo que hay interés en que yo me convierta en una voz que se quede. Y como ellos me han puesto en el libro un relevo generacional, Sí. que a mí me da un poco de vértigo esa frase, pero sí que noto esa intención de que yo me quede ahí, de que yo pueda hacer un camino con Mira, ellos. al hilo de lo que has comentado, Aitor, permitid que os lea un texto. Espera. Y no quedó ninguno. Se llama, Y no quedó ninguno. se llama Eso. Los 10 negritos. ¿Y los conguitos les han cambiado también? Pues también había lío. Pues con también eso. había lío. Había lío sí, con sí. eso también. Sí, sí. Permitidme que os lea un texto que salió publicado el día 23 de abril, el día de San Jordi. San Jordi. Que no te publiquen. Que te publiquen y tu propia editorial no te haga ni caso. Que te saquen críticas horrendas. Que no te saquen ninguna crítica. O que te pidan una novela de 600 páginas y luego te dejen tirada. Para algunos agentes y editores somos apuestas de Bonoloto. Compran un boleto a €1 y si no ganan, compran otro. En los festejos en torno al Día del Libro de la próxima semana, acuérdate de que a la mayoría de los escritores los maltratan. Pero eso lo puede decir quien lo dice porque es quien es. Pero
esto lo dice Rosa Montero Sí. en El País. Ujú. Lo puede decir ella porque se puede permitir decirlo, pero eso no significa que no tenga razón. Toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Todos los que hemos publicado con editoriales pequeñas hemos tenido que ser nuestros propios comerciales y te das cuenta que en realidad lo que están haciendo las editoriales esas editoriales pequeñas es utilizar tu ilusión como fórmula de negocio rentable para su fórmula económica. Yo es que diría que son dos industrias diferentes. Totalmente. La editorial pequeña, mediana es un mundo y las grandes editoriales son otro mundo, que es verdad que es triste la situación porque es verdad que en ese sentido sí que es posible que seamos una apuesta. Autores más pequeños con editoriales grandes salen muchos y se quedan pocos. Porque al final es que es el mercado, amigo. Porque al final es el mercado. Es que es el mercado. Entonces, me gustaría que mi novela que no se está leyendo o que por lo que sea, por la cubierta, porque el contenido no termina de llegar a la gente, por lo que sea. Porque no está en librerías. He tenido mala suerte y no está en librerías lo que debería estar. Porque han destinado ese dinero a otro autor del mismo sello que saben que es una apuesta segura y que les va a vender mucho más. Pues bueno, yo es que lo entiendo, sé que son las reglas del juego. Siempre intentaré dejar todo de mi lado para intentar yo llamar a esa suerte, a ese factor y que la mía sea de las que cae de cara, ¿sabes? Y no sea la moneda que cae de cruz, pero que hay muchas monedas que caen de cruz. Ese autor ya cuesta mucho que otra editorial le vuelva a publicar porque digamos que queda un poquito marcado, o por lo menos una editorial de ese nivel, y es así el mercado y puedo ser yo, ¿sabes? Pero bueno, pues tienes que aceptarlo y saber que es un mundo así, es como, no sé, es como Bojan Kirkic, ¿sabes? Hablando de fútbol. O sea, algo así, pues te puede pasar. Vas a ser el nuevo Messi y luego no. Y tienes una carrera buena y te dedicas al fútbol y demás, pero no... Tienes calidad sí, y tienes... Claro. y tal, pero bueno, que te puede pasar. Pedro, se nos está acabando el tiempo ya. Pero sí que hay una faceta tuya, ahora ya hemos conocido mucho más tu faceta de autor, tu faceta de autor de novela negra en concreto. Pero esa faceta tuya que tú y yo comentamos muchas veces, que igual ahora pues la tienes un poquito más dejada de lado, esa faceta de podcaster. Sí. Tú has sido un gran aficionado a participar en podcast. Y cuéntanos de qué temática serán esos podcasts, por favor. Bueno, pues yo tenía principalmente dos podcasts con amigos. En uno era yo el director y en otro éramos tres y demás. Yo soy muy aficionado a los videojuegos, aunque últimamente puedo jugar muy poco con el peque y con el tema literario, pues poquísimo. Pero uno era de videojuegos, se llamaba Logros y Trofeos, que todavía tiene ahí, creo que tuvimos 6 temporadas y era bastante seguido. Sí. Porque era gracioso, ¿no? Irnos a hablar de videojuegos, nuestras disputas y demás. Eso al final los videojuegos son como el fútbol, ¿eh? Es una locura. Y luego el otro era Malditos Bastardos, programa de cine en el que teníamos pocos filtros. No sé si borrar los programas, no sé, que alguno llegue y vea lo que dije. Ya es tarde. Y vea que dije alguna está. barbaridad, ¿no? Pero sí, nos lo pasábamos genial porque el cine y las series es una de mis pasiones y entonces poder hablar ahí con un director de cine, Mario Hernández, con otro escritor, Víctor Mirete, nos poníamos a hablar de cine y se nos iba el tiempo y nos encantaba. Bueno, monográficos de Batman, Begins, de 4 horas, Sí. El Caballero Oscuro otras 5 horas, una auténtica locura de Bueno, programa. vamos, absolutamente necesario. O sea, es estar que hablando 5 Me horas. parece poco. Yo... O sea, hablar Parece lo 9 horas. normal, Me lo parece normal. hablar 9 horas de las 2 primeras películas de la trilogía de Batman de Nolan, Me parece... es que me parece lo mínimo. Sí, hombre, que menos. Que si no tienes por delante 10 horas, menos. ¿para Ni qué? te pones. ¿Para qué? Claro. Cuando llevábamos 1 hora y estábamos hablando de lo que había costado la película, del casting... No, estáis hablando 1 hora y todavía media. de producción. O sea, estáis hablando de producción. Permíteme que te pregunte sobre cine para terminar. Todo el mundo sabemos que en el momento en el que estamos grabando este podcast está terminando de rodarse la versión de La Odisea de Nolan. Sí. Quiero preguntarte, porque tengo la sensación de que no estás muy de acuerdo con que Nolan enfrente este tipo de retos. No soy yo muy de literatura clásica. La leí en su día, porque creo que es una obligación para los que escribimos nutrirnos de la literatura clásica y demás, pero no soy yo muy de novela histórica o de novela de hace tiempo. Y Puedes decir directamente del mejor libro de la historia, no pasa nada. No soy muy del mejor libro de la historia. me está apuntando alguien por aquí. Pero sí, yo creo, vamos, es que si lo va a hacer Nolan, es que lo va a hacer bien. Es que Nolan ha hecho bien todo lo que ha hecho, algunas cosas a un nivel un poco más bajo, o no para mí como espectador, pero es que todo lo que hace a mí me gusta. Entonces creo que va a ser un peliculón. O sea, no tengo dudas de que va a ser un peliculón. Es que dices Dunkerque, que no terminó de cuadrarle a mucha gente, a mí me encanta. Es que dices Tenet, que a lo mejor no es la repanocha, pero tiene también su aquel. Y luego pues tiene algunas películas que son historias del cine, que yo creo
que transgreden todo. Tiene la mejor película de superhéroes de la historia, la mejor trilogía. Luego tiene una de las mejores, yo creo que para mí es la película que más me emociona, y mira que soy clásico y que me gustan otras películas, pero es que la película que más me emociona de todas, y la tiene él, la tiene Christopher Nolan, ¿sabes? Que no es perfecta, que creo que le sobra un poco de metraje, pero aún así es la que más me emociona de la historia del cine. Entonces creo que este tipo puede hacer una película, mira, si quiere hacer una película de Barbie, no, que ya la han hecho, pero si quiere hacer una película de cualquier, ¿sabes? De Theo My Little Balzo. Pony, de Theo Balzo, es que es él el hombre, la va a hacer bien, seguro. Espero que en algún momento Nolan haga una película de Theo Balzo. O una revisitación de Barrio Sésamo. O Fray Perico y su borrico. ¡Oh, qué bello! Qué bello. Historia. Pedro Martí, muchísimas gracias por haber escrito La mala hija, por haber venido a la Plaza de las Letras, por pasártelo bien, por jugar, por ser divertido, por ser buen escritor y por seguir escribiendo y por quedarte al próximo programa con El Rey de Bronce de Javier Alande. Y permíteme, y por ser un gran tipo, Pedro. Bueno, gracias, hombre, gracias. Y también a ti por dejarme me quedé en tu casa, Javier. Venga, digámoslo todo. No empecemos a chuparnos las pollas. Esto ha sido la Plaza de las Letras. Javier Alandes, gracias. Dijo el señor Lobo. Pedro Martí, te vemos en un ratito. Sí, me quedo. Ahora se cambian de camiseta, yo no, porque no me la he traído. Sido Aitor Pilán de Miguel, esto es la Plaza de las Letras, se está acabando la temporada. Nos vamos a tener que ir. Pero hasta entonces aguanta.